Nos vamos a hablar de expropiación express. Saludamos a esta hora a la exministra de Agricultura de este gobierno, Cecilia López. Doctora López, buenas tardes y gracias por acompañarnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar con ustedes. Doctora Cecilia, usted conoce el tema muy bien y nuevamente se encendieron las alarmas por el proyecto que desarrolla la jurisdicción agraria y hay congresistas que han señalado que en este proyecto algunos de sus artículos abren la puerta a un tema sobre el que ya hablamos hace algunos meses, el tema de la expropiación express. ¿A usted le parece que ese fantasma está vivo en el proyecto? Claro que sí, y te voy a decir por qué. Bueno, primero, este proyecto tiene una contradicción absolutamente evidente. Por un lado, se fortalecen a los jueces y se crean los jueces agrarios, se fortalecen, que haya unos jueces que tengan el conocimiento y la capacidad de entrar a juzgar un papel más ágil de lo que ha sido históricamente, porque van a estar dedicados a la parte agraria. Mientras hacen eso, resulta que le entregan a la Agencia Nacional de Tierras toda la capacidad para decidir cómo se hace la reforma agraria. Entonces, ¿en qué quedamos? Resulta que pasar de un proceso judicial, que es lo que dice la norma actual, en donde los jueces son los que tienen la última palabra y donde se respetan los derechos de propiedad de a quienes van a tener que entrar en este proceso de mostrar qué están haciendo con su tierra, resulta que a la hora de la verdad es un proceso administrativo en manos de una persona, de una institución, la que toma la decisión. Esa es exactamente la definición que se le dio al proceso que se llama expropiación express, al cual nos hemos opuesto muchos porque es realmente increíble que habiendo los instrumentos con el catastro multipropósito de hacerlo de manera mucho más consensuada, donde el propietario que tiene que pagar un impuesto muy alto porque el valor de su tierra se va a acercar al valor real, tiene que tomar una decisión, o se vuelve productivo o vende su tierra y el gobierno la compra y entonces hace los proyectos productivos con los campesinos. En vez de eso, volvemos al mismo sistema. Entonces es una contradicción. ¿Para qué fortalecemos los jueces, todo lo que se llama jurisdicción agraria, si le damos todo el poder a una institución, en este caso a un funcionario de la Agencia Nacional de Tierra? Doctora Cecilia López, le leo el trino que puso la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino. El proyecto de ley que radicamos es absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la Ley 160 de 1994, es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cuál expropiación expresa hablan? ¿Qué le responde usted a la ministra? No, al principio parecería que no, pero finalmente en uno de los artículos, creo que es el artículo quinto, no, el parágrafo 1 del artículo 12, claramente le están entregando la capacidad de tomar la decisión a la Agencia Nacional de Tierras. Mire, es que este proyecto de ley es muy curioso. Usan cosas que están en la Constitución, que están en proyectos de ley y les van metiendo palabritas. Por ejemplo, para la extinción de dominio, lo que dice la norma inicialmente es que es para quien no esté dándole la utilidad social a la tierra, pero le meten la palabra concentración, que no estaba en la versión original. Entonces es una manera muy astuta de ir metiendo elementos para que al final, creo que es el artículo quinto, en el párrafo donde le entregan la responsabilidad a la Agencia Nacional de Tierra. Entonces ya la función de los jueces es posterior. Eso lo tienen que aclarar, porque así lo que están haciendo es sustituir el mecanismo legal, que es un proceso judicial, por un proceso administrativo. Sí. Exministra Cecilia López, respecto a lo que se tenía pensado cuando usted estaba en esta cartera de Agricultura del actual gobierno, a lo que se presenta ahora del texto que usted de pronto ha podido ver en el articulado, ¿qué cambió y por qué cambió? Es decir, aquí hay una intención totalmente distinta a la que usted pretendía, y si nos puede poner en un ejemplo para las personas que estén escuchando, bueno, y eso en la práctica, ¿cómo va a ocurrir? ¿Por qué se puede presentar en un predio una expropiación express? No, mire, yo entré al ministerio porque yo lo que le entendí al presidente, y lo dije en muchas declaraciones y el presidente nunca me corrigió, recuerdo una entrevista muy larga en El Tiempo y con Yamid Amad, era que se iba a usar
Primero se iban a identificar las áreas donde estaba subutilizar la tierra, la región Caribe y el Magdalena Medio, donde realmente había un proceso muy grande de subutilización con la que yo estaba totalmente de acuerdo. Y en segundo lugar, se iba a usar un mecanismo que era el avalúo catastral. Se llevaban a esas áreas el avalúo, se hacía el avalúo actualizado, las tierras rurales están totalmente subvaluadas. Cuando se sube el precio y se lleva el catastro a que evalúe el valor real, el impuesto va a ser muy alto. Y ahí entonces el dueño de la tierra, que tenía una cabeza de ganado cada hora, tenía que tomar una decisión. Como tenía que pagar un impuesto muy alto, o lo volvía productivo, que es lo que queremos, o si no tenía la capacidad de hacerlo, lo vendía al Estado. El Estado lo compraba a precio de mercado, se organizaban grupos de campesinos y se organizaban proyectos productivos, que lo cual es todo un proceso muy complejo, pero ese era el sentido y así se hacía la reforma agraria. Eso fue lo que yo entendí, por lo cual acepté el ministerio. Ahora he estado conversando y sé que el catastro, el Agustín Codazzi ha avanzado en un catastro que venía muy atrasado. Hoy habría la posibilidad, yo dejé identificados 6 millones de hectáreas en la región Caribe y en el Magdalena Medio, donde de ahí se podían empezar a mirar los predios más grandes, más utilizados, sin problemas legales, donde hubiera capacidad de producir. Y ahí entonces se dirigía el Agustín Codazzi muy puntualmente, porque no podíamos esperar a que llegara naturalmente a esa zona, se subía tremendamente el impuesto y se llegaba a una negociación con los dueños de la tierra. Eso fue lo que yo entendí y eso fue lo que traté de hacer. Y resulta que ahora lo que quieren es que a dedo, ¿sí?, la Agencia Nacional de Tierras, en manos de un funcionario, vaya e identifique cuáles son los predios. No sé cómo irán a fijar el precio, pero lo que uno logra entender finalmente en el parágrafo 1 del artículo 12, es que quien finalmente toma la decisión es la agencia. Y claro que a última instancia quedarían los jueces, pero cuando ya el hecho está terminado. Entonces me parece, sí veo que ellos no desisten de la idea que trataron de meterla. Acuérdense que me la trataron de meter en el plan de desarrollo por detrás, cuando Laura Sarabia y Gerardo Vega me trataron de meter eso. Yo me di cuenta a tiempo, renuncié, y el presidente retiró el artículo y por eso me quedé, y al mes me votaron por eso. Y ahora tratan, después, como les tumbaron ahora el nuevo artículo que hace poco se lo tumbó el Congreso, la Corte, ahora vuelven y lo tratan de meter. O sea, la obsesión del gobierno claramente es hacer expropiación expresa. Bueno, doctora Cecilia López, ya usted nos ha dicho por qué es inconveniente este artículo del proyecto de jurisdicción agraria, pero ¿es constitucional? No, pues es que como le digo, usan elementos que sí están en la Constitución y le van metiendo palabras. Como le decía, nada más, yo no soy abogada y obviamente los abogados van a tener que estudiar esto, pero los abogados expertos que yo he consultado, apenas supe que estaba pasando esto, sí le demuestran a uno que toman cosas que estaban en la norma y le meten palabras. Esto, por ejemplo, de que la extinción de dominio que está prevista cuando se puede probar que no se está haciendo un uso adecuado de la tierra, nunca tenía el concepto de concentración, sino era más bien de subutilización. Y le meten la palabra concentración que no está en la norma inicial. Exministra, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero preguntarle algo muy puntual que para frenar las especulaciones. ¿Es esto una medida a lo que hacía Hugo Chávez en Venezuela de exprópiese o qué se entiende por esto? ¿Es una medida chavista o no tiene nada que ver? Yo no me quiero meter con eso. Yo simplemente le digo que con esta norma lo que están haciendo es que en vez de que sea un proceso judicial donde un juez finalmente toma la decisión, le entregan la responsabilidad a la Agencia Nacional de Tierras y aparentemente el juez podrá intervenir, pero cuando ya sea un hecho cumplido. Es cambiar un sistema judicial por un sistema administrativo. Eso es expropiación expresa. Absolutamente claro, doctora Cecilia López, exministra de Agricultura de este gobierno. Gracias por habernos acompañado en Sigue la W. Y pues ahora la última palabra la tendrá el Congreso de la República, que empezará muy pronto a discutir este importantísimo proyecto de ley. Andrea, esperamos hablar mañana con delegados del gobierno para ver qué se responde, claro, si se abre la puerta o no a la expropiación expresa. Sí, los buscamos, estamos esperando la respuesta de la ministra de Agricultura y la ministra de Justicia, así que vamos a tener la respuesta mañana.